buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestro programa Conversando con Benedicto, que lo vamos a dedicar íntegramente a esta hermosa novedad que ha ocurrido, en la cual el Papa Benedicto va dentro de poco tiempo a beatificar a Juan Pablo II. Veamos estas primeras imágenes. Los cardenales de la Congregación para las Causas de los Santos han aprobado ya un milagro realizado por intercesión de Juan Pablo II. Se trata del trámite necesario para que el Papa convoque la beatificación. Benedicto XVI se reunirá en los próximos días con el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, para aprobar definitivamente el milagro y anunciar la fecha de la beatificación. El milagro es la curación inmediata e inexplicable de la monja francesa Marie-Simon Pierre, que sufría una forma de Parkinson. Esta enfermedad le había obligado a dejar... Bien, esto es directamente el inicio de nuestro programa, que quería usarlo como presentación, y ahora sí veamos lo que significa este hecho para la Iglesia. Veamos estas imágenes. Durante el Ángelus, el Papa recordó la próxima beatificación de Juan Pablo II, que tendrá lugar el próximo 1 de mayo. Come sapete, il 1 maggio prossimo avrò la gioia di proclamare beato il venerabile Papa Giovanni Paolo II. La data scelta è molto significativa. Sarà infatti la seconda domenica di Pasqua, che egli stesso intitolò alla Divina Misericordia e nella cui vigilia terminò la sua vita terrena. Benedicto XVI aseguró que esta beatificación le alegra mucho y dijo que también será una alegría para todas las personas que conocieron a Juan Pablo II. Quanti lo hanno conosciuto, quanti lo hanno stimato e amato, non potranno non gioire con la Chiesa per questo evento. Siamo felici. La beatificación de Juan Pablo II será un evento histórico. Desde hace 10 siglos, ningún papa ha beatificado a su predecesor. A lo largo de la historia, 78 papas han sido nombrados santos y tan solo 10 son beatos. Además, se calcula que acudirán a Roma unos 2 millones de peregrinos. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, aseguró que no será necesaria invitación para asistir a la ceremonia, ya que estará abierta a todas las personas que se desplacen a Roma. Por otra parte, ya están en marcha los preparativos en la capilla de la Basílica de San Pedro, que acogerá el cuerpo de Juan Pablo II antes del 1 de mayo. Los trabajadores del Vaticano están preparando la capilla de San Sebastián, en la que hasta ahora reposaban los restos del Papa de 1689, el Beato Inocencio XI. Durante la ceremonia del 1 de mayo se conocerá también qué día se celebra la fiesta litúrgica del futuro Beato Juan Pablo II. Para comentar este maravilloso hecho, me pareció que lo más oportuno era que nos acompañara el doctor Hugo Verdera, que entre otras cosas es especialista en doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. No, y vos siempre lo has llamado Juan Pablo, yo digo Juan Pablo el Grande, vos decís Juan Pablo Magno. Magno, grande. Rápidamente, ¿qué te da su figura? Mira, en primer lugar, la valentía del actual pontífice, que no escatimó ni tuvo en cuenta la posibilidad de críticas que inmediatamente surgieron. Vos sabés que ha surgido una especie venenosa, cuando no, original la BBC de Londres, y seguida por los principales diarios franceses, de que habría una ruptura en cuanto al pensamiento, a la unidad de pensamiento entre Juan Pablo y Benedicto. Se olvidan de un pequeñísimo detalle, que en realidad están llamando estúpidos a sus lectores y sus radioescuchas o televidentes. ¿Cuál es? Que estuvieron primero juntos en el Concilio Vaticano II. Carlo Wojtyla y Joseph Ratzinger se conocen y actuaron en el Concilio Vaticano II. Segundo lugar, más de 25 años casi acompañándolo como prefecto de la Sagrada Congregación
para la doctrina de la fe, que es la más importante, como varias veces hemos recalcado en tu programa, congregación pues, defensora y conserva el depósito revelado. Y en tercer lugar, otro hecho. En el último libro, que ya hemos comentado en este programa, Luz del Mundo. Luz del Mundo, sí, en Luz del Mundo, señala con toda claridad Benedicto XVI que cuando él cumplió los 75 años, el Papa le dijo, ni se le ocurra presentar la renuncia, porque usted va a estar conmigo hasta el final. Es decir, había una simbiosis doctrinal. ¿Y de dónde venía esa amistad? Estaba dada por además de las motivaciones personales, psicológicas que fomentan toda amistad, estaba dada por el hecho de esa coherencia férrea en defensa de la tradición y con el intento de que esa tradición se mantenga, se modernice en el sentido de responder al signo de los tiempos, lo cual no significa modificación de esa tradición. Vos sabés que yo leí muchas cosas de Juan Pablo II especialmente, y hay textos que son tal cual lo que dice Benedicto y viceversa, de modo que vos no sabés si el texto es de Benedicto o es de Ratzinger. Es más, eso lo había dicho Vittorio Messori, que ellos eran un equipo. Claro. Y en un equipo las ideas van surgiendo y se van asimilando, cada uno le da su matiz, pero es la idea básica, la defensa de la vida, de la familia, todo el tema de la globalización, la lucha contra la cultura de la muerte, distintos aspectos que han sido semejantes, ¿verdad? Mira, el formidable arsenal doctrinal que dejó Juan Pablo II no puede ser para nada soslayado a la impronta del que era cardenal Joseph Ratzinger y del actual pontífice, que es Benedicto XVI. Ahora, si vos quisieras decir de ese larguísimo pontificado, ¿cuáles fueron los hechos así, los principales logros? Mira, yo creo que se propuso, no es una opinión subjetiva, es directamente la realidad de los hechos, dos objetivos: la restauración de la Iglesia. ¿Recuerdan el cardenal Ratzinger cuando en el informe de la fe dijo que se esperaba del concilio y de golpes aparecieron nubarrones y distorsiones? Restauración de la Iglesia, que significaba restaurar el auténtico contenido del Concilio Vaticano II, por un lado. En segundo lugar, el fortalecimiento de la presencia de la Iglesia en lo social. Vos lo marcaste hace unos breves momentos. La doctrina social de la Iglesia ha sido una temática constante en Juan Pablo II, y en el cardenal Ratzinger, en el prefecto de la Sagrada Congregación, y lo es en Benedicto XVI. ¿En qué sentido es importante esta doctrina social de la Iglesia? La unieron como indispensable para llevar a cabo la actual tarea evangelizadora. Es decir, no se puede evangelizar actualmente el pensamiento más auténtico del Vaticano, de la Iglesia, prescindiendo de la doctrina social de la Iglesia. Y sabemos cómo ella fue atacada, cómo fue hasta incluso negada, cómo fue incluso tergiversada. Y por último, esto lo elaboró Juan Pablo con una estrategia clara y determinada, una estrategia combativa, la lucha contra el comunismo y el ateísmo como forma de vida. Pero al mismo tiempo, la denuncia clara a los sistemas neoliberales, del capitalismo salvaje, tema que vos dominás muy bien en cuanto a las repercusiones económicas. A Verdera hay que hacerle preguntas de sorpresa. Y si tuvieras que decir para la Argentina, ¿cuáles son los principales aportes de Juan Pablo II para la Argentina? Yo recuerdo siempre cómo me impresionó, porque estuve presente bajo una lluvia torrencial en Tucumán, cuando nos visitó una de sus visitas, y nos dijo: argentinos, el programa es volver a Cristo y restaurar en Cristo. Y citó a Santo Tomás de Aquino como elemento clave. El hombre es deudor de Dios en primer lugar, que nos ha dado el ser y nos mantiene en el ser, de sus padres, que son los instrumentos, y a ambos les debe piedad. Por lo tanto, argentinos, amen a vuestra patria. Ese es el programa. Esto me ha quedado tan grabado, Eduardo. A mí, en cambio, esa por supuesto, pero a mí me llamó la atención cuando, creo que fue en el estadio de Vélez Sarsfield, dijo: Iglesia Argentina, levántate. Sí. Porque le dio el mensaje de lo que pasa cuando uno mira nuestra triste realidad, ¿no? Y
Pues si yo te digo a vos, Eduardo, levántate es porque estás caído, sin duda alguna. Sí. Levántate, proclama, camina, testimonia, sí. Y podríamos decir otros elementos. A mí también me gustó, después hago un comentario mayor, pero cuando él se refiere, en febrero, cuando viene la crisis del 2001, sí. La crisis que afecta a la Argentina, que él tiene reunión con los obispos que van de visita y hace un comentario sobre la situación económica argentina y un segundo párrafo que la prensa por suerte no recogió, pero que quedaron los discursos, donde suavemente les dice, muchachos, pónganse a trabajar, ¿no? Cuando habla de todo el tema de las vocaciones en el país, ¿no? Acordate que también delante de presidentes argentinos habló de la necesidad de frenar la corrupción argentina. Sí. El Papa no tenía pelos en la lengua. No, para nada. Y decime otra cosa, ahora de los hechos, la caída del comunismo, ¿se le puede, principalmente se le puede adjudicar a él? Sin lugar a dudas. Sin el Papa que vino de una Polonia cuyas raíces, cuya identidad es absolutamente católica, que se vive el catolicismo, Polonia a la cual apoyó a través del estamento que más puede dolerle un marxista, el proletariado. Solidaridad era representativa del proletariado polaco y eso hizo la revolución y eso quebró los cimientos y eso no solamente en Polonia, la caída del bloque soviético. Eso fue formidable, fue una acción estratégica formidable, pero una acción basada en la realidad y que al mismo tiempo él advirtió a los polacos lo que después les pasó. No crean que el paraíso es el liberalismo, el neoliberalismo, el capitalismo, ese salvaje, no lo crean. Y Polonia pagó un poco las consecuencias de ese olvido. No obstante, está arraigado ahí, sin lugar a dudas, el pensamiento católico y sin lugar a dudas este Papa polaco ha sido magno, porque fíjate los centenares de viajes que ha hecho. Sí. Las centenares de beatificaciones. Eso, justamente ahí tocaste el punto que te quería llevar. Ha sido el Papa que más santos ha canonizado y beatificado. Sí. ¿Y qué santos? ¿Y qué santos? Los de las cristiadas, los de la Guerra Civil Española. Es decir, hay una advertencia acá que acá no entiende que no quiere entender. Acá no entiende que no quiere entender. Hay una advertencia clara y tal. ¿Cuál es el mensaje de estas beatificaciones? Señores de la modernidad, ustedes que se han adherido al senilismo, a esa nada, que rechazan el ser, que rechazan el evangelio, que son cristofóbicos, en este mundo, empero, hay cientos de católicos, cristianos, que alcanzan la santidad. Ese es el mensaje positivo y real que tenemos que rescatar y que ocultan, con dolor hay que decirlo, inclusive algunos medios católicos. Hacemos entonces un breve corte, vemos unas imágenes de cuando se celebra una fiesta de la Virgen en Roma y algunos de los presentes que cantan allí. Seguimos conversando con Benedicto y ahora conversando con el doctor Hugo Verdera
sobre el recuerdo de Juan Pablo II. A mí me ha llamado mucho la atención porque, bueno, como soy economista, especialmente indagué su pensamiento dentro de la doctrina social, su pensamiento en materia económica. Ahí, por un lado, es notable toda su crítica, no solo al comunismo, porque después cae en el año 89, 1989, pero después la crítica al liberalismo, que Juan Pablo II en el año 91 edita una encíclica famosísima, la Centésimus Annus, que los liberales trataron de decir, sí, la usa para combatir al comunismo, por lo tanto nos defiende a nosotros, y para nada. Es una crítica muy profunda al sistema liberal que ya en una encíclica anterior el Papa había denominado capitalismo salvaje. Este hecho, y que después quedó mucho mejor plasmado en el documento Ecclesia in America, donde condena el capitalismo y el capitalismo liberal, hecho que buena parte de la prensa, y especialmente en nuestro país, pasó en silencio. Pero él, lo notable es que tenía una visión económica completa, de la cual pocas personas lo habían tenido. Tal vez el padre Julio Membiel, tal vez algún que otro ilustrado había ingresado a tantos puntos, pero Juan Pablo II avanzó incluso sobre el tema del mercado, las relaciones internacionales, el tema de los precios, el tema de los impuestos, el tema de la distribución del ingreso, el tema del cuidado del medio ambiente, de la pobreza, etc. Cada uno de ellos tiene un capítulo notable. Bueno, vos dominás de esto, es tu tesis doctoral, si claro, no me equivoco, pero, lo dominás perfectamente, sí, el claro, aspecto económico en Juan Pablo II. Pero hay algo importante también, que vos lo señalaste, la concepción antropológica de base. Fíjate que el mundo occidental oculta que después de estos documentos de Juan Pablo II, este capitalismo salvaje tuvo que abrir en sus empresas departamentos de ética social. Es decir, vamos a estudiar al cliente, no es solamente un consumidor, es un ser humano. Eso nomás, por eso nomás ya hay que sacarse el sombrero y felicitarlo. No digo que los contenidos éticos, vos lo dominás mucho mejor que yo el aspecto económico, que sean, pero de alguna manera tuvieron que abrir departamentos de ética social. Muchos filósofos sociales lograron trabajo en las multinacionales gracias a estos documentos de Juan Pablo, pero eso y pasa desapercibido y no se señala. El otro aspecto que vos señalabas también es el político. Claro, eso es lo que quería que me dijera, lo político y la democracia. La crítica a los sistemas demoliberales fue demoledora y lo han ocultado. El famoso número 46 de Centésimo Annus, señalando cuáles son los elementos constitutivos esenciales del neoliberalismo, de las democracias modernas demoliberales, sostenidas el agnosticismo, que sostiene que el hombre no puede alcanzar el ser de las cosas, sino que aparece el fenómeno, o sea que la fenomenología reemplaza la metafísica. El fenómeno del relativismo ético, que hace que todos sean doxas opiniones, lo mismo la opinión del Pai Augusto, lo mismo la opinión de Edmundo Rivero, lo mismo la opinión del Pastor Jiménez, lo mismo la opinión de un Cambalache, dentro que santos discípulos. Pero además agrega ahí que quienes pensamos que el hombre está llamado por naturaleza a alcanzar la verdad, no somos fiables. Y abro un paréntesis, la modernidad ha demostrado que no ser fiables significó el tiro en la nuca, el campo de exterminio, el exilio político, las migraciones de poblaciones enteras, el exilio o martirio no cruento, sino que ahora estamos viviendo mucho, el martirio cruento, ya me gustaría también señalarlo, están viviendo los cristianos, estamos viviendo el martirio de pérdida de cátedras, el martirio de traición por adentro, en fin, todos estos aspectos marcan, termina este párrafo Juan Pablo II, que nos encontramos ante un proyecto totalitario inimaginable. ¿Por qué él eligió tanto y puso tanto énfasis en el tema de la familia y la vida? Bueno, sin duda alguna, el proyecto existe en la actualidad lo que se llama batalla global entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Eso está fuera de toda discusión. Y él asumió correctamente una restauración de la moral católica que estaba siendo tergiversada. Perdón que te interrumpa, el Papa para este mes de febrero pide en sus oraciones
como intención para que la familia sea respetada por todos en su identidad y sea reconocida su insustituible contribución a toda la sociedad. Esto ya lo preveía Juan Pablo II, el ataque a la familia. Ahora claro, cualquier cosa es familia, se juntan dos hombres, mirá, una familia. Recuerdo hace unos años, estando en pleno vigor, señaló Juan Pablo II, hoy se dice que la Iglesia, Europa ha dejado de ser cristiana, que ha perdido la batalla. No, y lo dijo con vigor, hemos abandonado trinchera tras trinchera. ¿Vamos a abandonar la última, la familia? Lo dejó como un interrogante, haciéndome acordar en un paralelo que no sé si será teológicamente válido a Habrá fe cuando vuelva el Hijo del Hombre. Hugo, así un poco para ir redondeando, Sí. ¿cuáles son los aspectos destacados de la personalidad de este Papa? De Juan En primer Pablo lugar, II? no se puede negar que inclusive los mismos enemigos de él, quienes no lo aprecian, directamente lo han señalado, su carisma. Es un hombre carismático. Sí. En segundo lugar, ha asumido plenamente un magisterio paulino. Recorrió el mundo Sí. y cada lugar dejó una carta, dejó un mensaje, dejó discursos que hacen que haya una especie de paralelismo. En tercer lugar, su papado fue esencialmente cristocéntrico, eclesiocéntrico y sobre todo mariocéntrico, mariológicamente céntrico. Ahí quiero hacerte una acotación que incluso la señala Ratzinger cuando hace un comentario del Papa diciendo que cuando el Papa dice el hombre es el camino de la Iglesia, también había dicho Jesucristo es el camino de la Iglesia. O sea, porque algunos lo confunden, dicen, es antropocéntrico. No. El antropos se refería a Jesucristo. Es antropológico, Claro. Lo antropológico incluye la concepción del hombre como criatura, lo antropocéntrico no. Claro. El hombre es creador de sí mismo. Claro. Entonces hay una diferencia notoria. Hay un hecho señalado por el periodismo y por la realidad. Juan Pablo es probablemente, ya lo consideremos beato y camino en la santidad, que más millones de personas lo han escuchado y visto en vida. Sí. En vida. Esto es un hecho inédito, Claro, son producto de la tecnología. 27 años. 27 años, pero además recorriendo, hablando, enfrentando todos los problemas. Enfrentando. Recuerdo cuando estuvo en Nicaragua, cuando tuvo que presenciar un bautismo, que yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Revolución Sandinista, y él se agarraba la cabeza. Sí. Recuerdo algunos hechos en nuestro país, algunas jornadas que le organizaron en nuestro país también, que también se tapaba. Ha dejado una impronta personal impresionante. Sí. Y además ha sido odiado por aquellos que nacieron para odiar a la Iglesia, lo cual lo ratifica plenamente que estaban en el correcto sendero. Y después, ahí señalaste un hecho importante, su mariología. Sí, él fue todo, su lema, todo tuyo María. María adelanta ya un dogma que está en el aire, que es la Santísima Virgen como mediador ineludible ante la Santísima Trinidad por ser la plena graciada, la plena de gracia. Él fue esencialmente mariológico. Hay un Angelus dedicado a las bodas de Caná, que recomiendo a la audiencia que lo vean, lo busquen, y van a ver ahí ese amor a María. Y en última instancia, no se puede amar al hijo despreciando a la madre, es una cuestión de orden natural. Y en el orden teológico es absolutamente, hasta allí, yo diría ridículo, decirse cristiano rechazando a la madre, a María. Para redondearte y decirte una palabra, es magno, es Juan Pablo II el Grande. Y ha enfrentado una época durísima, le tocó un largo pontificado, con espinas, con abrojos, y supo ponerle el pecho a las balas. Y eso es real. Acordate la bala milagrosa que fue eludiendo los órganos, y eso es real. Y perdonó, fue un auténtico cristiano. Para mí realmente ha sido un ejemplo, y creo que estamos en una continuidad. Siempre se ha dado la continuidad en los pontificados, pero acá hay una continuidad especial, porque lo acompañó durante 20 y pico de años aquel que era el cardenal Joseph Ratzinger, que es hoy en día
el actual Benedicto XVI. Muchas gracias, Hugo Verdera. No, gracias Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa que hemos querido precisamente dedicarlo a realzar, si en algo cabe, la figura de Juan Pablo II. Recordamos que el 1 de mayo va a ser su beatificación, es el primer domingo después del cierre de la Pascua, que coincide entonces con el Día de la Misericordia, que justamente el Papa había propuesto, y curiosamente es también el día de San José, del cual él fue un gran devoto y que, como en todas las grandes cosas, San José ahí está presente. Con esto me despido de este programa y más adelante volvemos a encontrarnos seguramente con alguna sorpresa que les voy a comentar directamente por televisión si todo se concreta. Será entonces hasta la próxima. Scusi.